Retomo aquí. Recording in progress, ok. Got it. Estamos entonces en las canciones del siervo en el Nuevo Testamento y ahí les decía ya una vez que las citas del siervo no son muy gratificantes, muy consoladoras, porque son a veces como fugaces, son como referencias, pero a nosotros nos interesa ver cuándo el Nuevo Testamento está citando las canciones del siervo para indicar su origen, para indicar, por eso entramos al tema del Hijo de Dios cuando sale, y su misión y la manera sacrificial como realiza esa misión. Esos serían los aspectos que nos interesan cuando podemos detectarlos. Y la mayor satisfacción que podemos tener de encontrar las canciones del siervo en nuestra vida cristiana, en realidad no es tan gratificante a través del estudio del Nuevo Testamento, porque como digo, son a veces referencias casi como fugaces o usadas con otra intención por los evangelistas. La satisfacción mayor la tenemos en la liturgia. Ahí hemos heredado este aprecio por el siervo de Yahvé, que la liturgia lo trata muy extensamente y, y en forma ya fija, porque esas lecturas no cambian en la Semana Santa, al menos en la Iglesia Católica. Y entonces encontramos estas canciones enteras en el Domingo de Ramos, en el Lunes Santo, en el Martes Santo, en el Miércoles Santo, y finalmente la cuarta canción, que es la que más sobresale, aparece entera en el Viernes Santo. Es ahí donde tenemos la satisfacción de encontrar al siervo de Yahvé representado por Jesús, ¿no? Pero no es tanto, como digo, a través del Nuevo Testamento, sino más bien de la liturgia que está usando esos pasajes. Bien. Habíamos pasado ya por el silencio de Jesús, que usa una cita, el primer canto de Isaías 42, 1-4, y en realidad no lo usa tanto por su contenido, sino porque le viene bien al evangelista, o mejor dicho, a Jesús mismo, que quiere evadirse de toda contienda con los fariseos y de cualquier publicidad que no buscaba. Por eso comienza la cita ahí en el versículo 14, los fariseos salieron y deliberaron cómo acabar con él, pero Jesús se dio cuenta y se fue de allí, se escapó, porque estaba evitándolos. Le seguían muchos y sanaba a todos, pero les encareció, versículo 16 ahí en el medio, pero les encareció con palabras enérgicas que no lo descubrieran. Y a raíz de eso viene la cita de Isaías, ¿no? Bien, eso ya lo habíamos visto, pero quería volverlo a remarcar, que a veces la intención del evangelista no es directamente concerniente al siervo y a lo que se dice del siervo en Isaías, sino que le viene bien para mostrar el comportamiento de Jesús, como en este caso, con respecto a los fariseos y a la reserva que él quiere mantener sobre su condición, para que no lo tomen como un Mesías político. Aunque Mateo esté usando, pero sin embargo, hoy le agregué esta advertencia, no advertencia, sino esta observación. Aunque Mateo esté usando la primera canción del siervo por una razón secundaria en el ministerio de Jesús, como es evitar confrontamiento con los fariseos y la divulgación de lo que él hacía y lo que él era, ello, sin embargo, aunque lo usa con otro motivo, induce a pensar, sin embargo, que el evangelista ve una estrecha similitud entre Jesús y el siervo de Yahvé.
porque está usando esta canción, aunque sea por un motivo en realidad secundario, pero quiere decir que está viendo una relación del siervo con Jesús. Y por eso es muy diciente la cita, ¿no? Cuando pasamos a la pasión de Jesús, vemos que el eunuco etíope estaba leyendo algo de Isaías, ahí en el capítulo 53, que es otra parte de la canción, y le pide a Felipe que le explique. Y entonces, ¿dónde es que le pediré un momentito? A ver. Dice, por favor, ahí en el versículo 34, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe le explica que se refiere a Jesús y aprovecha para exponerle el Evangelio de Jesús. Y lo que estaba leyendo el eunuco, tienen ahí esa cita que ya pasamos una vez por ella, y que tiene en común con lo que aparece en Isaías 53:7, y que yo lo remarqué aquí, como ven, con la sombra gris y la, ¿cómo se llama? Eh, Recalcando las partes comunes, ¿no? Ya habíamos pasado por ahí de todas maneras, ¿no? Otro momento de la pasión de Jesús es aquí cuando diversos autores ven una conexión de conceptos más bien que literal, sobre estos pasajes de la pasión de Cristo y del siervo. Me refiero al pasaje de Filipenses, ¿eh? Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre. Isaías también muestra primero la depresión que le ha causado. En vano me he cansado, en viento y marea, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, pero sin embargo eso da algo muy positivo, que es lo que yo recalco ahí con la sombra gris. En realidad, mi derecho lo defendía el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. O sea, relación más bien de conceptos sobre el éxito que está teniendo la pasión del siervo en manos del Señor, más que una relación literal, ¿no? Lo mismo también se puede incluir Isaías 52:13, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Otro pasaje, no, la nota no tiene ya tanta relación con el tema de nuestro este seminario, digamos que de estas charlas, porque me pareció conveniente, y ya lo vimos la última vez, la, la relevancia que tiene el Salmo 22 al tratar de un hombre inocente y los pasajes del siervo, pero en realidad no es pertinente al tema de estas charlas, ¿no? Pero ya lo habíamos pasado por ahí. Pasando ahora al bautismo de Jesús, que también me parece que lo vimos una vez, y habíamos notado que cuando Mateo usa posiblemente el pasaje de las 70 más que el hebreo, del texto masorético, lo usa, pero lo cambia. En lugar de usar opaismu, que sería siervo, también podría significar niño, él más bien lo reemplaza por o uyos, el hijo. Este es mi hijo querido en quien me complazco, ¿no? Y en cambio la 70 había quedado únicamente en opaismu. Y el hebreo responde a los paismu con he aquí mi siervo, gen havdi. Bien. O sea que Mateo está añadiendo un aspecto inesperado,
más allá del país, lo nombra el siervo hijo, y entonces uno se pregunta ahí en el tema en qué sentido podía estar siendo llamado hijo el siervo. Y entonces yo ahí les comencé a exponer dos líneas, podríamos decir así, de lo que se puede entender por hijo de Dios en estos textos. Una que sería una denominación eh, conocida, común en el Antiguo Testamento, de llamar al Mesías hijo de Dios, ¿no? Y la otra corriente que también parece que existe, sobre todo en el Nuevo Testamento, de que hijo de Dios va más allá de referirse al Mesías, se refiere a una naturaleza, a una comunión de naturaleza divina con el Padre, ¿no? Es posible, escribí ahí, es posible que se vea en Jesús al siervo sufriente de Dios porque está usando un pasaje que está en Isaías, en la primera canción, Isaías 42. Entonces, no solamente lo está llamando hijo, sino que lo está también identificando con el siervo, porque está citando una de las canciones del siervo. Y por tanto se está admitiendo una identificación con un Mesías humilde, porque más allá de esta canción, las otras canciones que quedan se van a ocupar de mostrar el sacrificio de este siervo, ¿no? Entonces, ese es un Mesías humilde, cuya mesianidad es ya conocida, había sido conocida, sin recalcar el sufrimiento, pero la mesianidad en sí había sido reconocida ya en Mateo 16, 16. Y este pasaje de Mateo 16, 16 y el otro de 14, 33, al fin, cuando Jesús calma el mar, que añaden hijo de Dios, pueden significar un desarrollo posterior de Mateo con respecto a Marcos, que es más reservado y parece más primitivo y que no presenta ahí en esos pasajes de la confesión de Pedro y de la calma del mar, no presentan el apelativo hijo de Dios. Marcos no lo tiene, lo cual podría ser que presenta un estadio más antiguo en la tradición de Jesús, de la enseñanza de Jesús. De este modo se indica pero de todas maneras se indica una relación especial de Jesús con Dios Padre desde el comienzo de su ministerio, porque lo está así mostrando como Mesías humilde, e incluso lo llega a llamar en Mateo hijo de Dios, que será una relación con Dios que se irá profundizando, porque tenemos que considerar la otra línea de pasajes donde Hijo de Dios ya está apuntando a algo más que la mesianidad, está apuntando a una comunión de naturaleza divina con el Padre, ¿no? Aunque generalmente esta comunión de naturaleza divina con el Padre no se afirma de forma teológica o filosófica, sino más bien en razón de las funciones que pueda hacer Jesús como Hijo de Dios, ¿no? Lo mismo pasa en San Pablo, que evita llamarlo a Jesús Dios porque lo reserva para el Padre, pero muestra características de Jesús, al que le llama generalmente el Señor, que son de carácter divino, ¿no? Debemos pues tener en cuenta que la expresión Hijo de Dios puede tener diversos matices de intensidad, puede indicar una relación de intimidad entre Dios, y eso por ahí hemos ya pasado, es la primera
acepción de hijo de Dios que se suele acompañar a la confesión del siervo y de Jesús como hijo de Dios, ¿no? Ya pasamos por las citas que estaban todas agrupadas ahí en la nota número 11. Ustedes mismos me ayudaron a leerla. Y entonces, en un segundo momento, aquí en esta página 15, pasamos a la otra concepción de hijo de Dios, ya con pleno significado de tal, en la parábola. Bueno, pasamos por todos esos pasajes y leímos las notas correspondientes, todas agrupadas en el número 12 aquí abajo. Y a ver si ahí están, ¿no? Eso ya lo leímos, ustedes me ayudaron a leerlo, y serían las citas que, al menos en la opinión de la Escuela Bíblica de Jerusalén y en los comentarios que hacen en las notas de la Biblia de Jerusalén, ponen esta segunda línea de entendimiento de Hijo de Dios, ya refiriéndose a una comunión de naturaleza con el Padre. Y entonces ahora en la nota les pongo les resumo esto que acabo de decirles. Esta doble línea de interpretación para algunos textos de Hijo de Dios como apelativo del Mesías, y para otros textos como referentes a la divinidad misma, es la que se percibe en la exégesis tradicional de la Biblia de Jerusalén y del École Biblique de Jerusalén, al menos hace unos decenios. Quizás ahora haya cambiado, habría que ver si hay matices nuevos, pero esa es la línea que han tomado, y yo me pareció útil exponerla. Se puede disentir, y traté de ver si John Mayer, en su, ¿cómo es que se llama su obra? En 4 volúmenes. Bueno, ahora no me acuerdo cómo lo titula. Lo Jesús, un tengo, judío marginal. sí, un judío marginal, sí, lo tengo, gracias a Dios lo pude bajar, lo tengo, pero me he dado cuenta, recorrí, pero me di cuenta que John Mayer no entra a tratar estos dichos de Jesús. No llega a eso, trata de ubicarlo a Jesús históricamente, su relación con Juan el Bautista, su relación con los sectores del judaísmo en su tiempo, y después trata un tema de las parábolas, y finalmente el último volumen, que dice que él dice que es el último ahí, al menos de esa obra, con Jesús, un judío marginal. El último es sobre la ley y el amor, ¿no? Y no entra a tomar posición sobre estos textos, esta doble línea de textos, aquellos que se restringen como un apelativo del Mesías al llamarlo Hijo de Dios, y aquellos otros que parece que van más allá y están indicando una naturaleza divina común entre el Padre y Jesús, ¿no? De modo que veré si en el futuro si puedo encontrar a alguien que esté tomando nuevas decisiones con respecto a esta doble línea, de lo que se llama hijo de Dios, ¿no? No sé si ustedes, ahora les hago una pregunta, no sé si ustedes conocerán algún autor que llegue a entrar en esa línea, ¿no? Lo que sí me resulta útil en John Mayer, que cuando él examina los textos, distingue entre la primera generación, que sería la de Jesús, y la segunda de los evangelistas, como ya lo había hecho el padre dominico que les habló hace un tiempo. Edgar Amado. Sí, entonces, lo que ustedes me dijeron la última vez de Marcos, que tiene como característica el expresar
los que deben entender no llegan a entender, y los que lo rechazan a Jesús parece que lo entienden mejor a Jesús que los que deberían entenderlo. Eso puede ser una construcción de Marcos y por tanto uno podría decir es una construcción del evangelista de la segunda generación. Pero lo que nos interesaría saber es qué pasó al tiempo de Jesús. Si Jesús usó esas palabras y el contenido que les dio, ¿no? Y ahí no encuentro todavía información adecuada fuera de esta doble línea característica de la Biblia de Jerusalén y de l'École Biblique hace unos decenios, ¿no? A mí me parece que algo que ha tomado este tema, sobre todo sobre Jesús, es Joaquín Jeremías en Teología del Nuevo Testamento. Ajá, ok. Es más antiguo, ¿no? Pero me parece a mí que toma toda la clave de que Jesús, dice, concibió de alguna manera su vida como siervo sufriente. Y no da, ¿te parece que no da cabida a la otra línea de algunos textos que puedan estar insinuando una comunión de naturaleza con el Padre? No, de naturaleza no, pero sí lo que dice Joaquín Jeremías es que lo puramente auténtico de Jesús, eso lo dice en Ah, Abba, ajá, en su obra que se llama Abba, sí. eh, donde Jesús reconoce a Dios como Padre Ujú, por una categoría única, mientras que el pueblo de Dios concebía a Dios como Abba en plural, Jesús concibe a Dios como Abba en singular. Entonces hay una filiación diferenciada ujú, de sí. Jesús y preeminente, ¿no? Ujú, Eso es A en el libro de Jesús. En el libro de Joaquín Jeremías se llama Abba, el ujú. mensaje del Nuevo Testamento. Bueno, sí, precisamente en las citas segundas, de la segunda línea, ahí aparece esa característica cuando se ve que Jesús Mm. está haciendo la diferencia entre su filiación y la filiación de los discípulos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, después Jesús en la última cena también parece que tiene referencia a las canciones del siervo. Tenemos aquí Mateo capítulo 26, tomando la copa pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Entonces esta concepción de que la muerte infligida a Jesús sirve para el perdón de los pecados, aparece en Isaías 53, el último capítulo de la cuarta canción. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento si entrega su vida como expiación. O sea, la ofrenda sacrificial que hace y que le usa un término hebreo también que se refiere a un sacrificio de reparación por el pecado, llamado Asham. Y Juan, a su manera, no literalmente, sino conceptualmente, estaría también relacionado con el siervo presentado por Isaías cuando Juan dice, si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y, y también, entonces, además del versículo 10 del capítulo 53 de Isaías, también es útil con la misma, referente a las mismas ideas del sacrificio del siervo, el versículo 11 y 12, donde se dice que el siervo cargó con sus crímenes y Mm. cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores, ¿no? Otro momento en que se ve en relación con las canciones del siervo es cuando Jesús está ante el Sanedrín. Como ven ahí en el cuadro, es visible
la relación de términos comunes. Jesús está callado en Mateo y en Isaías 53:7 no abría la boca 2 veces. Después, cuando en Mateo el sumo sacerdote le pregunta a Jesús si él es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús responde ahí: tú lo has dicho, y añado que desde ahora verán al Hijo del Hombre, que en Daniel sería una figura humana, sentado a la derecha del Todopoderoso, así como el Salmo 110 lo presenta al Mesías. Bueno, aquí en la corriente, en la opinión de la Biblia de Jerusalén, esto pertenece a los segundos textos, donde ya dijo el Señor a mi Señor, está refiriéndose a la comunión de naturaleza con el Padre. Siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Y la referencia de Jesús al responder al Sanedrín, llegando que el Hijo del Hombre estará llegando en las nubes del cielo, está también correspondiendo al texto de Daniel sobre el Hijo del Hombre, que se ve venir también las nubes del cielo como una figura humana. Pasando a otro texto, en Mateo 26:67 y el otro 27, en la reunión con el Sanedrín, Jesús es agredido, y el texto, aquí más bien son pasajes donde se ve la agresión que recibió Jesús ante el Sanedrín. Y el texto posiblemente se refiere, está usando Isaías 56. El texto de Mateo menciona que lo escupieron a Jesús y lo golpearon, y después en el capítulo 7 que lo escupían y le pegaban. Isaías, en la canción del capítulo 50, versículo 6, que sería la segunda canción, está ofreciendo la espalda a los que lo apaleaban, y las mejillas a los que le arrancaban la barba, y no me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos, que también aparecen en el escupieron de Mateo. De modo que hay bastante contacto, y se puede pensar que Mateo está usando el pasaje de Isaías. En otros pasajes que nos van a llevar a los Hechos de los Apóstoles, Jesús calla y soporta injusticia. En la lectura de Isaías que hace el eunuco etiópico antes de pedirle explicación al diácono Felipe, vemos lo siguiente. El texto de la Escritura, dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, que estaba leyendo el eunuco, era el siguiente: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, muda, así él no abrió la boca. Lo humillaron, negándole la justicia, y se pregunta, ¿quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Y eso tendría repercusión en Isaías capítulo 53, maltratado, aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda, ante el esquilador no abría la boca. Sin arresto, sin justicia, como decía arriba en Hechos, negándole la justicia. Aquí también Isaías, sin arresto, sin justicia, Meotzer umishpat lukach, tomado sin justicia y sin arresto, le quitaron de en medio, y quien meditó su destino, lo arrancaron de la tierra de los vivos. O sea, como ven, contactos literarios entre ambos pasajes de los Hechos y de Isaías 53.
Algunos autores, pasando a otro texto, ven una relación, una asociación conceptual más que literal entre Isaías 53:10 y Juan 12:24. Juan 12:24 dice: les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y la asociación que se ve es con Isaías 53. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Una relación más bien conceptual que literaria, ¿no? Que literal. Marcos 9:12, Jesús aprueba que Elías, identificado con Juan el Bautista, debía venir primero y ya vino, dice Jesús. Pero la cuestión da pie a que Jesús revele los desconocidos sufrimientos del Hijo del Hombre, que seguramente los veía anunciados en Isaías 53. Porque en Marcos él dice, él les respondió: Elías vendrá primero y restaurará todo. Pero ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser despreciado? Yo les digo que Elías ya vino y lo trataron a su antojo, tal como está escrito. Y se piensa que hay alguna relación con Isaías 53, que el Hijo del Hombre va a ser despreciado como el siervo, también ahí en el pasaje del capítulo 53. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor, al verlo se tapaban la cara. Despreciado, lo tuvimos por nada. Como ven, a veces las relaciones de los evangelistas a las canciones del siervo no son muy satisfactorias, puede ser, este, porque tenemos la impresión ya en nuestras vidas de la liturgia que sí, que marcadamente presenta la relación de Jesús con el siervo al usar todas las canciones enteras, como les dije al principio, ¿no? Pero aquí en estos pasajes son referencias más esporádicas y más reducidas y quizás no tan gratificantes para lo que nosotros podemos esperar, ¿no? Mateo 20:28, ante el pedido de Santiago y de Juan, Jesús les dice, inspirado seguramente en Isaías 53, lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Bueno, en relación con esto, una serie de pasajes ahí del capítulo 53, como ven, distintos. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana y con sus cicatrices nos hemos sanado. Y en el capítulo siguiendo, todavía en el capítulo 53, y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes. En el versículo siguiente, 8, lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. En el versículo 10, también siempre del 53, el Señor quería triturarlo con el sufrimiento, si entrega su vida como expiación. Mi siervo inocente rehabilitará a todos porque cargó con sus crímenes, porque desnudó el cuello para morir y fue contado entre los pecadores, él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Todas referencias que se consideran de relación conceptual con el humilde, con la humilde cita de Mateo que dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Estos mismos textos dan razón, aunque no exactamente literal,
de lo afirmado en la primera de Pedro, cuando dice, porque también Cristo murió de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Entregado a la muerte según la carne, fue vivificado según el Espíritu. En los pasajes de exorcismos y curaciones de Jesús, Mateo ahí en el capítulo 8 cita a Isaías 53, que se refiere a la función vicaria del siervo que sobrellevó en sí mismo nuestros sufrimientos y dolores, mientras el evangelista lo entiende de Jesús en cuanto curaba, no en cuanto que se sobrellevaba los sufrimientos y dolores, sino en cuanto que él curaba a los que tenían sufrimientos y dolores y echaba los espíritus y curaba a los enfermos. Ahí tenemos a Mateo, ¿no? Entrando Jesús en casa de Pedro, vio a su suegra acostada con fiebre. La tomó de la mano y se le pasó la fiebre, entonces ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron unos endemoniados, él con una palabra expulsaba a los demonios y todos los enfermos sanaban. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Da de vuelta la tortilla, ¿no? No es el Señor que está sufriendo, sino que el Señor cura de los sufrimientos y de las debilidades a los enfermos que se le acercan. Mientras aquí, en Isaías 53, es el siervo mismo que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. O sea, el evangelista usa en cuanto le viene cómodo a lo que él quiere recalcar estas citas del siervo. Sobre la incredulidad de los judíos, Juan en el capítulo 12 cita a Isaías 53 para confirmar la incredulidad de los judíos, aunque el texto de Isaías se refiere más bien a la inesperada revelación de lo que fue el siervo sufriente. Y en cambio, Juan lo está usando para mostrar la incredulidad de los judíos. Aquí el mismo texto de Isaías 53:1 están las palabras del evangelista Juan en el capítulo 12. Cuando dice, mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús después se apartó de ellos y se escondió. A pesar de las muchas señales que había realizado en su presencia, no creían en él. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el poder del Señor? Pero el pasaje de Isaías no habla de la incredulidad de los judíos, habla de la sorpresa que todos nos llevamos ante el siervo, que va en lo que va a suceder en su vida al comienzo del capítulo 53, porque estamos ahí en el comienzo del versículo 1. O sea, es un enfoque distinto que Juan lo aprovecha para indicar la incredulidad de los judíos ante la persona de Jesús. Así que no podían creer, como dice también Isaías, pero aquí ya Juan se está refiriendo a otro momento de Isaías que no tiene que ver con las canciones del siervo, que también son pasajes que se refieren a la incredulidad. Ahí en el capítulo 6, versículo 9 al 10, se refiere a la incredulidad de Israel con respecto a la voluntad de Dios, no tiene ninguna referencia con el siervo, ¿no? También se cita el mismo pasaje de Isaías 53 en Romanos 10:16, a raíz de la incredulidad también de los judíos que no quieren subordinar la ley y Moisés a Jesucristo. Cuando Pablo dice, solo que no todos responden a la buena noticia. Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Cuando
cuando Isaías en realidad está como anunciando la sorpresa que nos va a dar el mismo siervo. Aquí Romano lo está usando para indicar la incredulidad de los judíos, que no quieren subordinar la ley y Moisés a Jesucristo. Los apóstoles y evangelios citan la misión también del siervo ante las naciones. San Pablo en Hechos, capítulo 13, predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, usa este pasaje de Isaías 49, refiriéndose a la misión del siervo a las naciones, pero lograda a través del ministerio apostólico de Pablo. Es interesante aquí que Pablo se hace como el continuador de la misión del siervo, se hace como instrumento de la misión que tenía el siervo de ser luz para las naciones y renovación de la promesa. Este, Pablo se hace parte del destino del siervo. Cuando dice en el capítulo 13, entonces Pablo y Bernabé hablaron con toda franqueza: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Que nos recuerda Isaías 49, cuando dice también: es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Una relación literal, pero extendida la misión del siervo al mismo ministerio de San Pablo al predicar su evangelio. Lucas habla de Simeón, que recibe a la Sagrada Familia en el templo y orando pondera el futuro del niño con palabras del siervo de Isaías, cuando dice: porque vieron mis ojos tu salvación, la que preparaste a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Que nos recuerda lo de Isaías 42, Yahvé, yo Yahvé te llamé en justicia, te tomo de la mano, te formo y te destino para alianza del pueblo, para luz de las naciones. Y la del 49, no basta con que seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y hacer volver a los preservados de Israel. Voy a hacerte luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Bueno, so far, podemos decir so far so good. Estoy hablando yo mucho, y si hay alguna observación de ustedes, alguna pregunta o observación para completar, adelante. Silencio en la noche, todo está en calma, el músculo duerme y la ambición descansa. Bien. Estamos escuchándote porque nos fascina todo lo que estás diciendo, Felipe, Gracias, muchas gracias. De verdad te digo. Este contacto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y como el Nuevo Testamento va releyendo y aplicando y cambiando y transformando, es maravilloso, Felipe. La verdad que es para disfrutarlo, por eso no me parece a mí que nadie... Está todo el mundo, fíjate, tomando nota, anotando. Uno de ustedes hizo una observación al principio, la primera vez que yo le dije que vayamos despacio, en el sentido observando los pasos. O sea, mientras estamos en el Antiguo Testamento, tratamos de ver lo que el profeta quiso decir, sin conocer él, sin tener idea probablemente a quién se iba a referir con el siervo de Yahvé. Todo puede ser que Dios lo haya iluminado, pero no tenemos indicios de que Isaías estuviera ya pensando en Cristo. Entonces, como este alumno, no me acuerdo quién era de ustedes, se adelantó, yo le dije que sería mejor quedarnos en el profeta para ver después cómo el cristianismo encuentra la respuesta
en ese siervo encuentre la misma vida de Jesús, ¿no? Lo mismo me pasó aquí en un curso de Biblia, que sobre el mismo tema, una señora que había sido, no sé si presbiteriana o metodista, que son confesiones muy serias, también me saltaba, estando en el Antiguo Testamento, me saltaba a la visión cristiana. Entonces yo decía, está bien, yo no discuto, yo también la comparto, pero estamos ahora en el Antiguo Testamento, quiero ver hasta dónde pudo ver el profeta, y finalmente creo que me entendió lo que quise decir, ¿no? Y le digo, ya vamos a llegar al Nuevo Testamento y vamos a ver la visión cristiana del siervo de Yahvé, ¿no? Bueno, aquí en Romanos 15:21, Pablo justifica su labor apostólica como una extensión de la obra del siervo, cumplida en Cristo, pero cuidadoso de que sea en regiones aún no evangelizadas, dice él. No me quiero meter en regiones ya evangelizadas. Y en Romanos 15 entonces dice, me honra haber anunciado la buena noticia donde todavía no se había nombrado a Cristo, para no construir sobre cimiento ajeno, sino como está escrito, lo verán los que no tenían noticia de él y comprenderán los que no habían oído hablar de él. Que recuerda a Isaías 52, así se asombrarán naciones numerosas, ante él cerrarán los reyes su boca, porque verán lo que nunca les habían anunciado y percibirán lo que nunca habían oído. Pedro, por su lado, acompañado de Juan, en Hechos capítulo 3, pronuncia el segundo discurso después de Pentecostés, explicando el milagro del mendigo lisiado, donde presenta al siervo Jesús y agrega ahí él mismo, un poco más adelante, en el versículo 18, y Mesías. Se llama siervo Jesús y Mesías sufriente. ¿Sí? Ahí en el versículo la cita es de 3:13, pero siguiendo más adelante en el 18, él dice, solo que Dios ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Y la cita del versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que entregaron y rechazaron ante Pilato, que había sentenciado ponerlo en libertad. Bueno, aquí dice eso, que Pilato lo puso, pero en otro pasaje también lo incluye entre los culpables, ¿no? Y esto estaría repercutiendo en lo que se encuentra en Isaías 52. Mirad, tendrá éxito mi siervo, será elevado, levantado y muy encumbrado. Y en la oración de la comunidad que sigue después del discurso que se mandó Pedro, dice, de hecho, en Hechos capítulo 4, de hecho en esta ciudad se aliaron contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, Herodes y Poncio Pilato, con paganos y gente de Israel, para ejecutar cuanto había determinado tu mano y tu designio. Bueno, y aquí viene con este asunto que había determinado tu mano y tu designio, el problema que pusimos ya una vez, la primera vez que nos encontramos, hasta cuál es el papel, el rol del Padre en esta obra sacrificial de su Hijo, ¿sí? Que quisiera volver hacia el final hoy, de nuevo. No sé si habrán pensado un poco todos estos días. Bien. Otro pasaje sería cuando se presenta a Jesús como ejemplo de comportamiento cristiano. La primera de Pedro, en el capítulo 2, dirigiéndose a los esclavos de la comunidad, cita al siervo de Isaías del capítulo 53, aplicado a Cristo como ejemplo del que sufre por hacer el bien. Pedro dice en su carta, esa es su vocación, porque también Cristo se refiere a los esclavos,
Esa es su vocación, o sea, la de ustedes, porque también Cristo padeció y por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. No había pecado ni hubo engaño en su boca. Isaías decía en el 53, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Lucas 22, capítulo 22, presenta las últimas instrucciones para los momentos finales de crisis. Ahí dice Lucas en el capítulo 22, porque yo os digo que ha de cumplirse en mí esto que está escrito, a saber, entre los delincuentes fue contado, pues todo lo que a mí se refiere ya está tocando a su fin. Y entonces eso evocaría Isaías 53, versículo 12. Por eso les asignaré una porción entre los grandes y repartirá botín con los poderosos, porque desnudó el cuello para morir y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Romanos 4:25. La fe en la promesa divina le fue acreditada a Abraham como justificación, así como a nosotros, para quienes la pasión de Cristo como siervo es parte de nuestra fe. O sea, compara entonces las respuestas de Abraham con la respuesta cristiana por la fe. En Romanos 4, 24 y 25 está diciendo, a quienes la fe se nos va a tener en cuenta, pues creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos, el cual fue entregado por nuestras faltas y fue resucitado para nuestra justificación. Yo no sé si eso lo había... no veo la cita de Isaías, pero bueno, anyway, debe ser la última. En el capítulo 53, Isaías nos dice, él en cambio fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, sobre él descargó el castigo que nos sana y con sus cicatrices nos hemos sanado. Todos estábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre nosotros nuestros crímenes. Y en Romanos capítulo 8, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos va a regalar, cómo no nos va a regalar todo lo demás con él? En la traducción de la Biblia de nuestro pueblo de Shekel. Bueno. Esto es lo que yo he encontrado de asociación en el Nuevo Testamento. Debe haber algunas cositas más que se me han escapado en el Nuevo Testamento con respecto a las canciones del siervo. Este, es posible que estas relaciones, a veces fugaces, a veces no literales, sino más bien de concepto, no nos conformen, porque como digo, estamos impresionados por la liturgia cristiana que usa todas las canciones enteramente, sobre todo en la semana de la Pasión, la Semana Santa. Pero está presente, el siervo estaba presente en los evangelistas, en San Pablo y en otros pasajes también. Eh, no sé qué dirán ustedes. Con respecto al problema principal de cuál es la relación del padre con respecto a la muerte de su hijo. No sé si pensaron, yo les di mi opinión, no sé qué les parece, sería bueno oír críticas o mejoras. Este,
Yo pienso que el lenguaje sacrificial con el cual se describe eh, la, la obra de Jesús y su muerte, pasión, eh, está concebida dentro de los términos religiosos de su tiempo, que no era únicamente manera de concebir la relación con Dios del pueblo judío, sino también en otros pueblos seguramente también existía la noción de que a Dios se lo aplacaba con el sacrificio. Y Felipe, sí, ¿querés dejar de compartir? Así por ahí dejamos ver para... O vas a sí, seguir usando el texto, ¿no? sí, estoy tratando de... Sí. Ah, dejo de compartir, espera. Stop Sí, share. así, así. Sí, está bien. Porque es Ahí está. interesante la pregunta que haces y ver si entre todos podemos Sí. ir diciendo algo. Porque vos estás planteando que la idea sacrificial es propio de algún grupo cristiano de ese contexto, del primer contexto histórico. Y creo que le están heredando directamente también del pueblo judío, de la concepción judía del Antiguo Testamento, ¿no? En que todo se atribuye primeramente a Dios y de esta en uno de las atribuciones en forma eh, sacrificial, ¿eh? Este, que eh, nos resulta un poco, incluso diría un poco repulsivo, de que un padre esté eh, como ordenando la muerte de su hijo, ¿no? Ese planteo que haces vos, a ver, me gustaría que la gente pueda compartirlo, lo que le Ujú, impacta, porque es un planteo muy fuerte, muy interesante, ujú, y que quisiéramos ver qué es lo que opina la gente, o cómo le impacta a la gente eso, porque uno está ujú, acostumbrado a otra cosa. ujú. A mí me parece que la ofrenda de Jesús a ser padre fue un hecho importante, que él primero que nada lo elabora, lo acepta y lo ofrece. Y de ahí vendría lo sacrificial. Parece que va por ahí. Que sería como de nuevo, ¿cómo decir? Dice Como Laura que lo que acepta, Sí, sí, lo adelante. ofrece y lo padece, junto al Padre en la ofrenda de su vida. Los dos lo padecen, vienes a No, decir. lo padece Jesús, pero Jesús lo ofrece al Padre. Ya, ok. Sí, claro, los dos estarían padeciendo. El padre también entonces, sufriendo la muerte de su hijo, ¿no? Este, excepto que el lenguaje sacrificial que se usaba lo pierde a uno, lo saca de esa visión que uno espera de ver el padre conmovido por la muerte de su hijo, ¿no? Pero eso me parece que era una tradición que venía en la cultura de esos pueblos, de que a Dios había que aplacarlo, ¿no? Y que Él era el que decidía, mandaba que se ofreciera la víctima del sacrificio, ¿no? Abraham dice un poco eso, ¿no? Diga, Sí, explicita. Abraham, un poco lo que leemos en Abraham también es un poco, se trata un poco de eso también, ¿no? Pero a mí lo que me impacta muchísimo es que creo que la dificultad más grande que tenemos nosotros es ponernos en la cabeza de esa primera comunidad, porque nosotros lo estamos analizando desde 2000 años en los cuales hemos leído, yo nada, ¿no? Ustedes, porque ustedes saben un montón, pero en los que se ha leído, se ha estudiado, se ha analizado un montón de cosas, y ellos los están viendo desde su religiosidad judía, que está traspasando por todo este mensaje, le está dando un sentido,
o sea, lo está tratando de poner, ¿no es cierto?, en relación con Jesús, y que debe haber sido muy difícil también para ellos. En ese momento, me pongo en ese contexto, ¿no? En el contexto Está muy bien lo que dices. Y por eso pienso que también la dificultad, o esto que usted comentaba, yo me quedé pensando, esto que comentaba como de las dos líneas, también en esa evolución de la fe, porque el mismo Jesús les dice, están conviviendo conmigo y todavía no entienden, ¿no? O sea, los vemos a los discípulos de Maús, pasó la resurrección y todavía están en duda, que sí, que no. Debe haber sido momentos para de la predicación también, no digo que no esté la gracia, ¿no es cierto?, pero como ubicarse todo eso con su lenguaje judío, con su propio estudio, lo que sabrían desde su propia fe, la verdad que es un salto enorme, ¿no es cierto?, poder transmitir todo eso que ellos saben, lo que sabían, porque también uno piensa que a lo mejor no todos tenían acceso a todo, ¿no?, porque las escrituras no estarían en la casa de todo el mundo, ¿no?, llegarían en las sinagogas y demás, ¿no? Incluso se dice que el eunuco era una cosa extraordinaria que tuviera ese rollo en su poder, que lo debe haber pagado carísimo, ¿no? Pienso en eso, y la verdad que es como admirable, ¿no?, todo este análisis que usted nos está haciendo de cómo ir encontrando estos puntos de saber que para esa comunidad debe haber sido también difícil. Nos cuesta a veces nosotros explicar desde lo que ya sabemos, y nos han explicado un montón. No sé si me explico. Sí, sí, tratamos de observar como estás observando lo que fue aquella cultura religiosa del pueblo de Israel y de otros pueblos también fue semejante. La observamos y la dejamos ahí, pero no podemos aceptarla. O sea, Claro. después de 20 siglos estamos buscando, la fe busca otra explicación más, que nos resulta más positiva, más más inclusiva, más incluso una Más posición. misericordiosa también. Sí, misericordiosa, exactamente, más misericordiosa, sí. Felipe, Sí. a ver, me parece que pasan varias cosas, ¿no? Una es lo que se acaba de decir, o sea, lo que le pasa a la primitiva comunidad es cómo explicamos todo lo que pasó, ¿no es cierto? O sea, no empieza directamente con lo que nosotros conocemos ahora. Ellos empiezan despacito a tratar de explicar quién es este resucitado, ¿sí? Y se ven los evangelios que permanentemente les hace notar que no entienden lo que pasa. Y después, respecto a la actitud del padre, ¿no? El otro día estuvimos revisando, estuvimos viendo en otro curso de la escuela, el libro de Oseas. Y a mí me quedó grabado en el capítulo 11, cuando Oseas plantea que Israel es el hijo de Dios, ¿no? Entonces lo plantea como padre, enojadísimo, ¿no? Que bueno, le hizo esto, Israel le hizo aquello, hizo lo otro, bueno, tendría que castigarse. Pero la frase que quería comentar, porque me parece que viene al caso, pues soy Dios, no soy un hombre. Me parece que tratar de humanizar lo que Dios piensa me parece que no es lo más conveniente. ¿Y qué sería lo que Dios piensa? Es lo que no sé, ese es el misterio. Me parece que si yo lo supiese, Felipe, estaría mucho más feliz de lo que estoy ahora. Bueno, yo trataría de encontrar algo en la Escritura, y un cristiano, como el evangelista San Juan me dice en el capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto, esto me interesa, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto me parece muy positivo, ¿no? Porque entregó Dios a su Hijo, no mató Dios a su Hijo. aquí dice, porque tanto amó Dios al mundo, sí, ahora que dio a su Hijo único. O sea, le dejó avanzar, ¿no? Yo lo interpretaría así, no lo entregó, sí, no lo entregó, sino que permitió
que su hijo La muerte, fuera desafiante con su evangelio, porque eso es lo que lo llevó inmediatamente a la muerte, lo que él estaba predicando y oponiendo continuamente. es que creo que Y, ese es un punto, es que creo que ese es un punto importante. Yo creo que la muerte es la culminación de la ratificación de todo lo que había hecho y lo que había dicho. sí, Llega hasta el punto que, bueno, hay que morir por lo que digo, por lo que planteo, por lo que propongo, listo, vamos para ese lado, que es un poco lo que le reclaman los discípulos, ¿no es cierto? El que quiera seguirme, que cargue su cruz, ¿no es cierto? Entonces me parece que la muerte, entiendo lo de la expiación dentro del culto, pero me parece que es la consumación de la misión de Jesús en el mundo. Si para corroborar lo que digo hace falta que muera, bien, adelante. No sé, creo que José Luis había hablado de la libertad. Me parece que es así. Es decir, en el último punto tiene que decidir. Jesús, ¿qué hago? Listo, cumplo mi misión, entregando la vida. Sobre la libertad habíamos dicho al principio, había propuesto yo al principio que uno se pregunta cómo puede el Padre permitir que pase, que suceda esa pasión. Bueno, porque una de las condiciones, uno de los puntos que el Padre ha hecho factible con su creación es la libertad del hombre para poder llegar a ese extremo. ¿Sí? Padre, ahora que usted dijo extremo, yo lo que estaba pensando era eso, todo esto de la pasión, asociado al límite, al extremo de la humanidad. Son todos, es tan extremo la humanidad de ese Jesús, de ese Cristo y de ese Padre que resucita, o sea, que estalla y se eleva. O sea, muestra la divinidad en el extremo de la humanidad. No como algo racional, doy a mi hijo porque, sino como acto de amor, no como algo racional. Al límite, al extremo, al límite de eso que es impensado. Claro, tú hablas de la libertad del hijo. Yo también pongo atención a la libertad humana que Dios le ha permitido al hombre poder matar a su hijo. ¿Por Claro. qué? Porque está respetando la libertad. Queremos hacer el mal, pues lo haremos, pero también nos haremos responsables, tendremos que ser responsables de ello, ¿no? Sí. Claro. Ahora, si Dios interviniese para evitar la muerte, ¿no es cierto? De alguna manera estaría haciendo una intromisión en la historia que diría, bueno, listo, perfecto, el que duda ahora se terminó la historia. O sea, yo creo que este silencio con respecto a lo que pasa, ¿por qué? Perdón, yo ahí, a lo mejor es simplemente un pequeño dato, ¿no? Dios no lo mata, lo matan los hombres. Claro. Este es el punto. Entonces digo, a ver, interviene Dios y se termina un poco las tres tentaciones, ¿no? Pedí que te voy a tirar, pedí que te, si vos sos el hijo de Dios, los ángeles te van a proteger. Sí. Entonces digo, me parece que está todo correlacionado con ese concepto. Cumplo mi misión y llego a este punto. Y en menor escala tendríamos que plantearnos lo mismo en otro sentido, porque Dios deja que mueran los mártires. Claro. Y a mí me llamó la atención en el Evangelio del domingo, ¿no? Jesús emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén, como sabiendo a qué iba, pero dice decidido. Me llamó la atención esa palabra en Lucas, ¿no? Como que Jesús en un momento dado haya dicho, bueno, esto es lo que tengo que hacer y allá voy. Sí. ¿No? Decidido. Esa palabra me llamó la atención frente al mismo deseo del Padre, supongo. Sí, pero también está la oración en el huerto, también está ese, si puedes alejar ese cáliz de mí. Yo creo un poco como decía el otro compañero, que está también la decisión del hombre en ese momento, ¿no? O sea, es como que dice, bueno, acá está todo, ahora nos juzgamos nuestra propia libertad, el hombre cada uno de lo que los condenó y dijo, no, este no lo quiero, a este lo crucificamos, a este estuvo ahí la decisión, ¿no es cierto? Claro, de ofrecerse, de ofrenda, de ser ofrenda. Dijo, bueno, yo estoy acá y esta es mi verdad y esto es lo que tengo para ofrecerles, les vine a decir todo esto, ¿no? O sea, y estuvo en el hombre tomarlo, dejarlo. Me parece que, o sea, ahí se jugó la libertad de la humanidad, ¿no es cierto? O sea, decir, bueno, de los que estaban del hombre, en una manera de decir, ¿no es cierto?
Bueno, pero Jesús se ofrece a sí mismo como víctima propiciatoria. O sea, él sabe que va a morir y se ofrece al Padre para eso. Y estaba pensando cuando vos hablabas Moto G, ¿qué es eso? Moto G, bueno, lo que sea. Estaba pensando que hay un vaivén en la personalidad, en la existencia de Jesús. Él está decidido y va, como decías antes, Patricia, está decidido a ir, lo tiene planeado, no sé si era Patricia, me parece que era Juan, que lo tenía planeado, bien pensado, y después cuando llega el momento en el huerto, se derrite, digamos, de miedo, porque el Señor, si puede, pidiéndole a Dios que pueda pasar ese momento. O sea, allí hay un vaivén, me parece, una decisión, quiere hacer lo que le parece que tiene que hacerlo, pero al mismo tiempo le cuesta enormemente, y le está pidiendo al Padre que si puede pasar ese cáliz, que lo pueda pasar, ¿no? Lo muestra como verdadero hombre. Él sabe lo que viene. Claro, como verdadero hombre. Ahí está la humanidad completa, ¿no? Sí. Y Y ahí también hay un esto silencio de Dios que creo que él interpreta como que, bueno, lo que vos quieras. Sí. lo sufre, ahí toma la humanidad completamente y lo sufre realmente como hombre. Ayer justamente hablando de lo que comentaban en estos días del Evangelio, en la homilía el sacerdote decía esto del deseo y de la voluntad. Y me pareció útil para esto. En su deseo, a lo mejor no estaba el morir, pero en su voluntad del querer, no sé si me hago entender, como diciendo, bueno, es parte de mi misión la quiero, la deseo completo, y a lo mejor no sé, porque sé que es un momento de mucho sufrimiento, pero esta es mi misión también, ¿no? Un poco... Para esto he venido al mundo. Más que la misión de Jesús, lo que Jesús quiso es hacer la voluntad del Padre. Sí, pero lo que plantea Felipe, que se está planteando, es si la voluntad del Padre era que muera. Ese es el planteo. Y lo que estamos viendo es que ahí se estaría privilegiando el tema de un padre que mata a su hijo. Y bueno, eso hay que repensarlo y ver lo que planteamos acá y que dice Felipe, dentro de un modo de hablar, un género propio que es el sacrificial. Y el género no siempre implica un contenido divino, sino simplemente un modo de hablar. Pero hay que ver si es realmente eso lo que Dios quiere o es simplemente un modo de hablar. Porque si cumple la voluntad del Padre es porque el Padre lo quería matar. Y eso, digamos, es lo que se está poniendo en discusión, lo que se está poniendo también en juego. Siguió la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era morir, que matarlo. Eso entra en crisis, Laura. O era la entrega. Más allá de... O era la... Pero la entrega no significa muerte. No. Bueno. Pero era la entrega en extremo, o sea, sin límite. Sí, bueno, para la demostración de la divinidad. Pero eso no implica la muerte, necesariamente. Sin muerte que no vea hay como resurrección. consecuencia, sí. Lo que plantea Fe, que vea como consecuencia, sí. Claro. Pero eso no es el proyecto de la muerte. Claro, no. Pero sin muerte no había resurrección. Y Bueno, pero eso es una consecuencia, por supuesto, es una consecuencia. Sí. Estamos en una consecuencia. Sí, por supuesto. Me parece a mí que Felipe está planteando algo, me parece a mí muy, muy interesante para que no se va a resolver ahora porque hay muchos años y muchos siglos de transmisión de una religiosidad sacrificial que después va a implicar un montón de cosas y no es fácil asumirlo, pero no, Felipe, me parece que vos estás planteando una cosa muy, muy importante, muy importante. Yo no creo que el padre quería la muerte del hijo. Yo no creo. A mí me parece que fue una entrega, así como vos decís, Patricia. O sea, quizás Jesús no sabía que iba a pasar todo esto, pero en su misión, y bueno, ya se lo
imaginaba que iba a terminar así. No la quiso, la permitió para... No Yo te no, pongo yo no caso. creo que el padre quería matar a su hijo, no creo No. para Ahí está nada. el tema de la libertad. Permitió. Ay, Felipe, ¿dónde nos metiste? Sí, verdad. San Pablo muchas veces habla de obediencia, de la obediencia de Cristo. Y bueno, pero yo entendería esa obediencia como que tiene que aceptar la manera como Dios creó el mundo, haciendo al hombre casi, digamos, omnipotente al usar, para hacer el mal, y usar su libertad La y libertad. condenar a Jesús, La porque libertad. no acepta lo que él estaba predicando y proponiendo, ¿no? Sí, Sí. en fin. Sí, pienso en Para eso como mí alguien dijo de los mártires, y bueno, tiene también que ver con eso. No creo que Dios nos quiera a todos mártires, pero el martirio llega en un momento en que otro decide que Claro. eso que este está diciendo no va con él, y entonces no lo quiere más consigo, porque Sí. si no, no se entiende, ¿no? Quedémonos con lo de San Juan. Queremos con lo de San Juan. sí, Sí, Porque quedémonos con la Dios amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo, que el dejó. amor por el amor, el amor Claro. de todo. Permitió. Sí, Bueno. un acto de amor, el Muy mayor. bien. Será. Dios permite todo por amor. Bueno, Felipe, con esto entonces cerramos el Sí. cursito. Bueno. Dani, Con la Dani, pregunta decilo. y con- Dani, a ver que Dani quería decir algo, Daniel. Ah, Es que François Baronet dice que Jesús va a morir por haber insistido hasta el final en revelar a Dios como diferente y por haberlo hecho con una praxis diferente de la del poder religioso, haciéndose cercano y liberador del hombre concreto y al mismo tiempo desenmascarando el poder religioso como una instancia de dominación ajena a Dios y enemiga del hombre. Porque Jesús no entendió la gente de ese momento que Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Estás leyendo un pasaje? sí, ¿Estás leyendo? es el libro de François Barón que se llama Dios sádico ama a Dios el sufrimiento, Ah, sí. que es Sí, muy estuvo. interesante. Bueno, muy bien. Nos quedamos así, entonces. Dios nos Felipe, sigue iluminando. muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas muchas gracias, hermoso. porque la verdad Muchas que gracias. es maravilloso. Y nada, Nos dejamos con muchas cosas para pensar. Sí, sí. hasta la vista. Hasta pronto. Chao. Gracias, Gracias. Felipe. Bien, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias. Bueno.